¿Cómo están? Bueno, pues como ya les decía, ¿no? Creo que es muy lamentable que pues ensucien los partidos, ¿no? Con este tipo de arbitrajes que por supuesto son corruptos, ¿no? Tienen toda la intención de ser corruptos. Ahora resulta que les vamos a perdonar las tarjetas rojas a Messi nada más y sacarle la tarjeta roja a todos los demás, ¿no? O sea, pues de qué privilegios goza Messi, ¿no? O sea, más allá de que Messi es Messi, pues al final una tarjeta roja pues se le tiene que aplicar, ¿no? O sea, quien sea que la merezca. En fin, me parece que este tipo de cosas ensucian y empañan el ya de por sí ensuciado y empañado mundial de la FIFA. Pues te das cuenta que hay corrupción de pies a cabeza hasta en los propios juegos, ¿no? Y claro que los argentinos no van a hablar de esto, ¿no? Los argentinos ya se les olvidó esa tarjeta roja. Pero esa tarjeta roja hubiera dado un resultado absolutamente distinto. De entrada, no hubiera habido quien metiera esos tres goles porque los tres que metieron, los tres goles que metió Argentina, pues los metió el propio Messi, que debió de haber sido expulsado desde el inicio del partido, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final del día, insisto, a los argentinos les da amnesia selectiva, ¿no? Obviamente, en su fanatismo, pues ellos hacen como que no pasó nada, porque para ellos ganaron limpiamente y ganaron justamente y son los mejores del mundo, pues son los mejores del mundo haciendo trampa, ¿no? Y es sumamente cínico que celebren la corrupción, porque cada que celebran, insisto, la mano de Dios de Maradona, o que Messi le ayudan y le echan literalmente la mano en todo, pues están celebrando no la victoria, están celebrando la victoria con corrupción, la victoria que lograron gracias a su corrupción y a la corrupción mafiosa de la propia FIFA, del propio arbitraje y demás, ¿no? En fin, lamentable que, insisto, en una Copa Mundial, pues se sigan cometiendo este tipo de prácticas donde ya de por sí, insisto, en la propia organización y demás, eh, pues ya de por sí está manchada y totalmente desprestigiada por diversas razones, ¿no? Esta Mundial de la FIFA. Y bueno, justamente, pues podemos empezar por aquí mismo, ¿no? O sea, todas estas cosas que se han estado dando con respecto ya no solo a este juego, que insisto, este juego pues tuvo un resultado que estuvo evidentemente influenciado, influido por no haber sacado a Messi de inicio. Y que obviamente eso le permitió a Argentina ganar el partido. Pero hay que reconocer, los argelinos jugaron bien, dieron un buen partido, también tuvieron errores, por supuesto. Pero ese es el problema de permitir la corrupción, porque ya no sabemos, ¿no? Todo lo demás es contrafactual, son hubieras que se pueden evitar y precisamente, o ese era el pretexto, para eso se generó toda la tecnología de la FIFA, la tecnología del VAR. Pero ahora resulta que no utilizan el VAR cuando tiene que ver con Messi, pero sí lo ocupan con todos los demás. Y como ya expliqué en el anterior comentario, esa jugada ni siquiera era necesario analizar el VAR, todos lo vimos, era muy evidente. Entonces, esa tarjeta roja era merecidísima y todos vimos que se merecía Messi esa tarjeta roja. Y creo que es muy equivocado que en el criterio del árbitro, que por supuesto yo creo que por ahí les dieron la instrucción primeramente de no marcarla y segunda de no revisarla, evidentemente está la corrupción encima, porque es Messi precisamente y como ya explicaba, pues Messi les representa un gran negocio y esta expulsión hubiera afectado este partido y además hubiera afectado el siguiente, y si les afecta estos partidos a Argentina y afectan a Messi, y si no juega Messi, pues les afecta su negocio. El negocio jugoso de la FIFA, que es lo que más les importa a todos, incluido hasta el propio Trump, no solo a Fantino. Entonces, es lamentable, ¿no? O sea, que el fútbol se ensucie, ya de por sí sabemos que el fútbol es un gran negocio, que al final parece que lo menos importante es el fútbol. Pero ahora, además, ya de plano, ver cómo sigue siendo tan sucio ya en el mismo juego.
Ya olvidando todo lo de afuera, la política, los medios, los negocios, ya solo enfocándonos en el juego, darte cuenta que incluso el juego termina siendo contaminado, que el fútbol termina siendo tan contaminado a este nivel, ¿no? Donde ves cómo un jugador se merece una tarjeta roja y le tienes que sacar la tarjeta roja sin importar, insisto, que se llame Messi. Pues insisto, te da una idea de cómo yo ya venía advirtiendo, el propio Trump, desde el inicio, tanto Trump como todos los organizadores de la FIFA han desprestigiado el mismo juego, ¿no? O sea, parece que ese es el plan, desprestigiar al fútbol por completo y hacer un gran negocio de él. Nada más, es el único objetivo de este mundial. Entonces, no hay justificación alguna para estar justificando precisamente a Messi, porque ya me imagino a los argentinos, ¿no? Justificando a Messi, bueno, es que es la primera que comete, o lo que tú quieras, las mil justificaciones que le puedan dar. No hay justificación para ser corruptos, ni para cometer cosas que en este sentido son ilegales en el fútbol. No puedes cometer ese tipo de faltas y que no te marquen la roja y que luego además no la revisen, porque insisto, hoy ya ni siquiera tienen el pretexto de, uy, no la vi. Bueno, pues ahí está el VAR, para eso es, ¿no? Para eso lo trajeron, para eso se ha implementado en todos los partidos, contra todos los jugadores, a excepción convenientemente de Messi, ¿no? Ahora resulta que el VAR le aplica a todos menos a Messi. Entonces no hay pretextos, insisto, para ser corruptos, para ser sucios, para estar jugando sucio. Porque eso lo va a terminar contaminando todo, ¿no? Y, y en este sentido, pues ahí está la tecnología. No hay pretextos para decir no la vimos, no la quisieron ver y no la quisieron revisar. Entonces, insisto, no es la primera vez tampoco que Argentina nos demuestra, más bien ya parece ser una costumbre, un patrón, que Argentina se distinga por cometer este tipo de acciones, por hacer trampa básicamente, ¿no? Argentina ya nos está acostumbrando a que siempre termina haciendo trampa y gana con trampa, ¿no? Y ha normalizado hacer trampa al punto que ya la trampa ni la ven. Y festejan sus victorias en el entendido que hicieron trampa. Por eso digo, hay que tener cuidado con esos fanatismos, ¿no? De, a ver, tantita pausa, sean sensatos, ganaron con trampa. Y todavía ganan con trampa y se sienten los mejores del mundo y ningunean a otros equipos, ¿no? Y se vuelven insoportables en su realidad alterada, ¿no? De hacer trampa y sentirse los mejores. Bueno, pues son los mejores haciendo trampa, insisto, como empecé hablando, y lo han hecho desde el Mundial donde Maradona metió un gol con la mano, carajo. O sea, el fútbol es un deporte que se practica con los pies, por si no se han enterado, no con la mano. Entonces desde Maradona creo que tienen este mal hábito ya de hacer trampa y de que además obviamente las autoridades ahora favorezcan siempre a Argentina. Desde las autoridades mayores de los organizadores de la FIFA hasta las arbitrales, ¿no? Hasta los arbitrajes son favorables a Argentina. No solo fue la expulsión de Messi, que era absolutamente merecida, hubieron muchas faltas que no les marcaron a los argentinos, que estuvieron fauleando al equipo argelino y no las marcaban, ¿no? Todo a favor de Argentina, todo en contra de Argelia. Así no se puede, pues, ¿no? Así no se puede. Y pasando a otros temas de estos que, insisto, ensucian. Este es todavía más lamentable porque, insisto, ya es el propio juego, ya no hay pretextos, ya no hay política, ya, ok, son 11 contra 11. Y aún aquí te das cuenta cómo está contaminado. No olvidemos, además, por ejemplo, estas cosas de las supuestas pausas de hidratación, pues ya sabemos, son pausas para hacer negocio. Eso lo sabíamos desde el inicio. Este análisis lo voy a titular la trompización del fútbol. Porque evidentemente para quien todavía no se da cuenta, el fútbol lo trompizaron, ¿no? Con esto quiero decir que el fútbol ya se manipuló
al estilo de Donald Trump también. Por si algo todavía quería arruinar Donald Trump, bueno, ya quiso venir a arruinar hasta el fútbol. Y en todas estas cosas, yo ya lo venía advirtiendo, Donald Trump no le interesa un carajo el fútbol, ¿no? Para Donald Trump y para la gran mayoría de los estadounidenses, que por cierto, les mal denominan americanos, recuerden que americanos somos todos en el continente, ¿no? Para los estadounidenses el fútbol con los pies no les interesa porque de entrada justamente ellos distinguen el soccer del fútbol. Para ellos el fútbol es el fútbol que nosotros conocemos como fútbol americano. Ese es el fútbol para ellos y es el único fútbol que les interesa. Y si no es el fútbol, es el béisbol o la NBA, el básquetbol. Pero no el fútbol, no el soccer. A ellos el soccer les viene y les va, les importa un carajo, y a Donald Trump más que a los demás le importa un carajo. Lo único que vino a hacer Donald Trump con el fútbol, pues es hacer negocio. Eso es lo que sí le interesa a Donald Trump. Pero por si fuese poco, vino a hacer sus negocios arruinando el fútbol, la esencia del fútbol. Esas pausas, que evidentemente para un gringo que no entiende el fútbol, esas pausas supuestamente de hidratación, son absolutamente indeseables. Esas interrupciones son fundamentales precisamente porque afectan la esencia misma del fútbol, que es un juego que estuvo diseñado para hacer 45 y 45 minutos más tiempos extras y ya está. Le das en toda la madre al partir el juego así, porque rompes con el ritmo, rompes con la cadencia, rompes incluso con cierto momentum, dependiendo el equipo, de quién está dominando, de quién está sobre el otro, de quién está sobres. Eso lo sabemos cualquiera que es apasionado del fútbol. Peor la pausa de hidratación que es del segundo tiempo. Peor aún. Peor aún. Porque pues todos sabemos que de hecho esos minutos finales del segundo tiempo son de lo más emocionante. Generalmente porque ahí es donde se puede lograr un gol, o se puede lograr el empate, o se va a ver si nos vamos a tiempos extras o penales. Y de todas maneras rompen con ese ritmo, con esa pausa de hidratación que no es más que una pausa de comercialización, de anuncios, que nada tienen que ver realmente en el fondo con hidratación. Tiene que ver con que te quieren vender cosas y marketear cosas y promocionar cosas. No es una pausa de hidratación, es una pausa de promoción para comercios, empresas, industrias, etc. De nuevo, para hacer negocio, porque insisto, eso es lo único que siempre le interesó a Donald Trump, hacer negocios y que sus amigos empresarios y corporativos hicieran negocios, que sus amigos dueños de capitales y corporaciones sean los que hagan negocios y se hagan más ricos. Entonces, pues estuvieron dispuestos a darle en la madre al fútbol, donde todos obviamente se están quejando. Pero ahí uno se da cuenta del poder de la corporación. En este caso, por ejemplo, de la misma FIFA, ¿no? De este tipo de instituciones globales que se vuelven sumamente poderosas y que obviamente hasta este tipo de cosas terminan decidiendo, ¿no? Entonces esto es la trompización del fútbol y de este mundial que yo ya había advertido. Donald Trump lo vino a sabotear todo. Y vino, además de hacer negocios, a ver de qué maneras y otras maneras político y económicas y sociales puede sacarle ventaja y provecho a este mundial. Que no cantemos victoria, ¿eh? Yo ya he advertido que este mundial es muy peligroso que se esté llevando en este contexto global, de guerras, en este contexto bélico. Especialmente en México ya he explicado los riesgos que implica para ser hosts, para ser anfitriones de este mundial, y todos los riesgos que implican para nuestro país en el sentido de la desestabilización política, económica, social. Vamos empezando, pero no cantemos victoria, porque cualquier cosa puede pasar, insisto. Entonces, este es el problema, ¿no? Se favorece a un jugador hoy, que es Lionel Messi. No se le expulsa cuando era una falta absolutamente clara y era una tarjeta roja evidente.
Y no se le expulsa, adivinen por qué, de nuevo, pues porque si expulsan a Messi, afecta este partido, afecta el siguiente, y se termina el negocio porque una gran cantidad de personas ven el fútbol y ven este mundial por Messi. Entonces aquí no se olvide esta cuestión tan trágica. Aquí es más importante el negocio que el deporte. Por eso siempre explico que el capitalismo pervierte todo. Lo pervierte todo. El capitalismo lo pervierte todo. El capitalismo pervierte lo que toca, lo que toque. Y en este caso, insisto, te das cuenta muy claramente cómo una tarjeta roja no la pudieron marcar. No la pudieron y no la quisieron marcar, porque se les acaba el negocio. Y porque no iban a apoyar a un equipo argelino cuando el favorito es Argentina, y sin Argentina, pues, insisto, pierden ventas, pierden negocio, pierden patrocinios, pierden alcance mediático, porque saben que Argentina vende y Argelia no tanto. Entonces, pues hay que desfavorecer al equipo africano y apoyar al argentino clásico, ¿no? Que clásicamente comete trampa y que clásicamente gana haciendo trampas, como en otros mundiales ya expliqué, como Maradona metiendo gol con la mano, ¿no? Entonces, esto es lo triste y lo trágico, ¿no? Ya sabemos que el fútbol está cooptado, está secuestrado por el negocio, por los capitales, y por momentos el deporte pasa a último término, pero ya verlo así de verdad es descarado. Yo dejé de ver el partido, sinceramente, ¿no? O sea, dije, no puedo seguir viendo esto. Porque un equipo que por cierto estaba jugando bien, y jugó bien de hecho, o sea, es esta cosa extraña que ocurrió porque jugó bien, pero perdió 3-0. Alguien que ve el marcador y no haya visto el partido podría pensar que Argelia jugó de lo peor. No, tuvo errores, tuvo muchas desventajas arbitrales, pero jugó muy bien. Por momentos parecía más bien Argentina-Argelia y no al revés. Parecía por momentos que tenían como 5 Messis en Argelia, en el equipo argelino. Yo incluso le comenté a mi papá, parece que, o sospecho, ¿no? Porque el portero es hijo de Zidane. Tuvo por ahí un par de equivocaciones, pero también tuvo buenas atajadas, buenas paradas. Le comentaba a mi papá, pues yo creo que el, ah, el hijo de Zidane, que por cierto se parece muchísimo a su padre, no dudo que el propio Zidane sea el que les esté dando clases y cátedras a los jugadores, porque en verdad tenían una elegancia, un toque, una cosa verdaderamente disfrutable de ver, que es ahí donde uno dice, oye, pues dentro de todo este negocio todavía hay algo de fútbol y de magia, y de repente viene la falta esta de Messi e insisto, todos la vimos, no necesitamos ni siquiera VAR para verla, era una tarjeta roja directa. Todos la vimos, hasta los comentaristas, hasta Martinoli lo comentó. Era una tarjeta roja directa, no se necesitaba VAR, porque esa tarjeta roja se vio incluso sin VAR. La roja se vio hasta sin VAR. Y no solo no la sacaron, no la quisieron revisar. Porque insisto, eso de revisar ni siquiera había que revisarla, había que sacar la roja, porque era evidente. Entonces esa fue la constante durante todo el partido, ¿no? Una constante que fue el arbitraje favorecer a Argentina y perjudicar a Argelia. Entonces, te das cuenta cómo la corrupción, incluso en pleno 2026, donde ya se supone que están todas las tecnologías al alcance, el VAR, se sigue cometiendo corrupción. Por eso digo, ya no hay pretexto, porque antes el pretexto era que no había tecnologías y que el árbitro no las vio bien o que era complicado el arbitraje. Bueno, pues ahora ya las hay, ahora ya hay tecnologías y siguen siendo corruptos. Y todavía es peor, insisto, porque ahora ya están disponibles las tecnologías, entonces ya es corrupción pura. Antes había todavía hay un espectro de que puede que sí, puede que no, podría ser corrupto, podría ser una mala decisión, podría ser negligencia, podría ser capacidad. La tecnología ya nos quitó ese dilema y ahora, si es que no la marcó como no la marcó el árbitro ahora, no marcó esa roja, no sacó esa tarjeta roja, pues ya no hay pretexto, ya no puedes culpar a la tecnología. Si está la tecnología y no la quieres ocupar para revisar, entonces ya eres corrupto. Y revela que hay una corrupción
que la verdad es que la tecnología lo ocupa de adorno y según le parezca, ¿no? Dependiendo con quién y contra quién o para quién, pues dicen, ahora sí checamos el VAR, ahora no, ahora sí revisamos el VAR, ahora no, pues el VAR depende de quién, ¿no? Porque si es en el caso de Messi, pues ya vimos que no la van a revisar. Y eso termina de ensuciar y empantanar, insisto, un juego que era lo último que nos quedaba a los apasionados del fútbol, dentro de una organización que de plano fue absolutamente corrupta y nefasta. Entonces ya ni siquiera el juego nos queda como consolación porque también el juego terminó siendo absolutamente corrompido en absoluto. Y los que menos se van a dar cuenta, insisto, de esto son los argentinos que como siempre celebrarán seguramente otra victoria más en este partido, habiendo cometido trampa. Ganar con trampa es la constante y el sello de los argentinos en el fútbol, lamentablemente, ni hablar. En fin, no hay justificaciones para ser corruptos y le perdonaron una roja por ser Messi a Lionel Messi. Un Messi que por cierto acabo de comentarlo también, pues hace apenas unas semanas y meses atrás estaba tomando fotos con Donald Trump, ¿no? Entonces es el favorito hoy, ¿no? De casa, es el favorito de Donald Trump y ya critiqué en su momento a Messi por estar haciendo ese tipo de cosas, mijo. O sea, si tú no te metes en política, pues no te metas ahora y menos apoyando a Donald Trump, un tipo tan impresentable, ¿no? Tan indeseable, tan criticado, tan cuestionable, ¿no? O sea, quien hoy apoya a Trump en verdad no sé, híjole, pues como si tiene muy bien las cosas claras o qué clase de persona es, ¿no? Pero bueno, por si faltaba un error, ahora vemos cómo, insisto, este tipo, que por cierto yo soy de los que siempre he apoyado más a Cristiano Ronaldo que a Messi, o sea, a mí me gusta más en todo aspecto Cristiano que Messi, que siento que siempre se le ha inflado, ¿no? Más allá de sus goles, eh, que por momentos incluso ha logrado con trampas, o con ciertos favores o favoritismos. En fin, pues es esto lo que pasó ahora en este partido, insisto, revelando la trompización del fútbol. Por si fuese poco lo que ya también habíamos estado comentando, es muy lamentable que pues lo que ya venía yo advirtiendo también semanas atrás, este maltrato, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con el fútbol, el maltrato que se le ha dado a la selección de Irán, que por cierto empató con Nueva Zelanda 2-2, creo que fue un buen resultado, dadas todas las condiciones que ha tenido que padecer el equipo iraní. La verdad es que los persas siguen generando muchísima admiración, nos siguen generando muchísima admiración en el mundo, están en una guerra contra esta superpotencia en decadencia que es la estadounidense, pero aún así son capaces de venir, de tener la dignidad, de dar la cara, a pesar de todas las condiciones, las malas condiciones, los malos tratos, les están quitando visas aquí, y bueno, Estados Unidos les está quitando visas a jugadores iraníes, los recibimos afortunadamente en México, en Tijuana, parece ser que les han dado una buena y cálida bienvenida, como se merecen, de manera digna, ¿no? Y pues tal cual, ¿no? Terminó el partido y parece que los regresaron a Tijuana, les aplicaron la de juegas y te vas, la de comes y te vas de Fox, bueno, ahora se las aplicaron a los iraníes, lo cual me parece absolutamente nefasto, miserable, ¿no? Por parte de los organizadores y por parte del gobierno de Estados Unidos. Y al final, pues hoy día, ¿no? Con esto que está de moda, decirle a Salinas Pliego la perra de Trump, la realidad es que hay muchas perras de Trump. O sea, Donald Trump tiene perras por todas partes, ¿no? Javier Milei también es la perra de Trump. Salinas Pliego evidentemente es la reina de las perras de Trump. Pero, pues hay muchas al final del día, incluso el propio Gianni Infantino, este presidente de la FIFA, pues es otra perra de Trump, siendo sensatos, ¿no? Entonces es como si Trump, no sé si han visto ese meme, es más, déjenme lo busco, el meme de Harry Potter, no me acuerdo cómo se llama el actor. Este meme de este actor donde sale con todas sus perras a pasearlas, ¿no? Eh, Se me figura mucho, pues, este meme a lo que está pasando el día de hoy. Y pues insisto, este justamente, miren, ya lo encontré. Este meme es el que se me figura, ¿no? Nada más cámbienle la cara. Yo creo que voy a hacer ese meme, ¿no?
Y ese es Trump con toda su perrada, ¿no? O sea, al final, perras por aquí, perras por allá, que se someten, Daniel Noboa, Bukele, Milei, Cast, eh, hasta Infantino, Salinas Pliego, Sonsonegui, Verástegui, o sea, son todas estas que acabo de nombrar, son las perras de Trump. Es un club, el club de las perras de Trump. Sometidos, humillados, hincados, ¿no? Permitiendo la falta del respeto. Y eso es lo que pasa cuando uno defiende su dignidad, ¿no? Como Irán y como el equipo de Irán, pues tiene todo en contra, porque no se someten, porque no se hincan, porque tienen la dignidad de luchar, de pelear. Por eso es que está en guerra Estados Unidos con Irán, porque Irán no se deja humillar, no se deja someter. Y eso es lo que los vuelve tan admirables, ¿no? De hecho, así está dividido el mundo hoy, entre los que se dejan, se someten y se ponen en cuatro solos, con Donald Trump, como ya los acabo de mencionar, los anteriormente mencionados, Javier Milei, Salinas Pliego, todos estos, y están los que se resisten con dignidad. Y obviamente los que se resisten con dignidad, pues también nos quieren someter, forzar, ¿no? Llevar a la guerra, precisamente por no dejarnos chamaquear. En fin, pues esta es la trompización de este mundial, ¿no? Yo ya lo venía advirtiendo, es un mundial muy desagradable hasta cierto punto, que además se está llevando precisamente en un contexto global bélico, de muchas guerras, de genocidio, todavía está pasando lo de Irán, todavía está pasando lo de Palestina, que por el momento esto también me parece un distractor para estar aquí entretenidos con el tema futbolero y no estar viendo lo que están pasando o están haciendo todavía este régimen anglosionista de Estados Unidos e Israel en el mundo, ¿no? Entonces es algo muy desagradable, pero también tampoco es como que fuese o sea la primera vez que un mundial tiene que ver con lo político, porque ya lo he explicado. El fútbol siempre ha sido político. Desde el juego de Argentina e Inglaterra para el tema de las Malvinas, cómo los mundiales se impulsaron y promovieron en tantas dictaduras y donde hubieron muchísimos conflictos sociales. Justamente hay innombrables en México, en Chile y en Argentina, pero justamente, y aprovechando el día, hoy 16 de junio, miren cómo han estado dando justamente, sí, no, obviamente iba a ser viral el tema de la falta grosera de Messi, una falta sumamente sucia. No, horrible la plancha, o sea, la forma en que ya está cayendo el jugador, en fin, ¿no? Una cosa verdaderamente desagradable, ¿no? Bueno, 16 de junio, ahora les quería leer la efeméride. La cantidad de bombas arrojadas en Plaza de Mayo, aunque cueste creerlo, fue mayor que la que los nazis arrojaron en Guernica, dice Roberto Bachetti, historiador. La Plaza de Mayo en Argentina. Nada más para darnos una idea, y por acá tenía otra. ...16 de junio de 1955... una masacre que quiso ser silenciada por la historia oficial. A sangre y fuego derribaron un gobierno peronista elegido en las urnas, pero que jamás pudieron borrarlo de la memoria de un pueblo agradecido. Ahí tenemos la efeméride, ¿no? En fin, volviendo a esto de los mundiales, es increíble cómo, insisto, siempre los dictadores les han parecido los mejores perfiles, ¿no? A esta FIFA corrupta, porque ha sido corrupta toda la historia, más ahora que nunca, ¿no? Donde ya prácticamente ya ni lo disimulan, ¿no? Desde el momento en que le dan un premio de la paz y se inventan además el premio de la paz para el capricho, para cumplir el capricho infantil de Donald Trump, que quería el Nobel de la Paz, pues le inventan su premio a modo y le dan su premio, ¿no? A Donald Trump. Y luego justamente fue en esta época donde yo estaba criticando a la misma María Corina Machado,
primeramente por haber recibido el Nobel que no se merecía y luego, ridículamente, por habérselo transferido y heredado a Donald Trump, hablando, insisto, de la gente vasalla, lacaya de Donald Trump que va y se hinca y le lambisconea, ¿no?, a Donald Trump. Y no se han dado cuenta que no tiene réditos, ¿eh? O sea, él disfruta humillarlos, hasta lo ha dicho públicamente, ¿no? Como que piensan estos lambiscones arrastrados latinoamericanos que entre más lambiscones sean, más garantías tienen o más favores tendrán o mejor posicionados terminarán con Donald Trump. Bueno, si te estás poniendo en cuatro, no creo que estés muy bien posicionado. Te estás poniendo en cuatro tú solo. Te estás poniendo literalmente de perrito con Donald Trump. No creo que sea una muy conveniente posición. Pero bueno, es todo este espectáculo y reality show el que realmente le interesa principalmente a Donald Trump. Ya lo había explicado. Y hay que entender, insisto, el contexto histórico de estos mundiales. Ya lo había llegado a comentar. Siempre, y no es casualidad, se han llevado a cabo en tiempos de dictaduras, de fascismos, porque a la FIFA le gusta eso, ¿no? Gobernantes que tengan control, orden, lo que ellos denominan el orden, que es la violencia o la represión. A eso, ese tipo de orden le gusta mucho a la FIFA. Y por eso es que pues tenemos desde el caso del 68 en México, como otros, ¿no? En Argentina, en eh, Honduras incluso, fue este caso peculiar entre Honduras y... A ver, ahora les comento porque no recuerdo si era no sé si era El Salvador. A ver, ahora les digo cuál era el otro. Esta guerra de las 100 horas, sí, justo fue El Salvador. La guerra del fútbol fue un conflicto armado de 100 horas ocurrido en julio de 1969 entre Honduras y El Salvador, aunque popularmente se le asocia con la eliminatoria al Mundial de México del 1970. El fútbol solo fue el detonante de tensiones migratorias y agrarias previas. A nivel histórico y deportivo, la eliminatoria y el conflicto se desarrollaron de la siguiente manera. La serie eliminatoria. En las eliminatorias para la Copa del Mundo, cada selección ganó su partido como local, Honduras 1-0 y El Salvador 3-0. Esto forzó un partido de desempate en cancha neutral. El partido de desempate el 27 de junio de 1969 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, El Salvador derrotó a Honduras 3-2 en tiempo extra. Esta victoria permitió a los salvadoreños clasificar a su primer mundial, mientras que las tensiones nacionalistas entre ambas naciones se desbordaron. El estallido del conflicto: 3 semanas después del partido, el 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño inició una ofensiva militar contra territorio hondureño. El conflicto dejó un saldo estimado de 4.000 muertos y decenas de miles de desplazados. Verdaderas causas. Más allá del deporte, la guerra fue motivada por la escasez de tierras en El Salvador, la reforma agraria hondureña y la posterior expulsión de miles de migrantes salvadoreños que vivían en Honduras. Es esto al final también la FIFA, ¿no? Un catalizador de conflictos políticos sociales. Así que no se olvide, porque la FIFA también a veces es un instrumento que ocupa el propio régimen anglosionista para este tipo de cosas, para terminar de consolidar ciertos proyectos geopolíticos o intervencionistas en la gran mayoría de las naciones. La guerra de fútbol, también conocida como la Guerra de los 100 horas, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. Bueno, era El Salvador, ya no me acordaba cuál era la otra. Su nombre se tomó de la historiografía anglosajona, en inglés Football War o Soccer War, debido a la coincidencia con un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras con motivo de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol del 70. Acuñaron dicho nombre el reportero polaco Ryszard Kapuscinski y el reportero jamaicano Bob Dickens. También se le denomina la guerra de legítima defensa o simplemente el conflicto entre El Salvador y Honduras. Durante esta guerra se evidenciaron las tensiones políticas que llevaron al conflicto armado. Fue una guerra breve, los combates duraron 4 días y ambos bandos utilizaron aviones de combate obsoletos para la época.
Fue la última ocasión en la que participaron en acciones bélicas los aparatos estadounidenses Douglas C-47 Skytrain como bombardero improvisado por ambos bandos, Cavalier P-51D Mustang T-28A Trojan F-4U-1 Corsair y 86C Texan, todos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En fin. Bueno, pues es esto, ¿no? O sea, al final, insisto, la FIFA por momentos también termina funcionando como un brazo catalizador de conflictos políticos, económicos, sociales, bélicos. Y esa ha sido la constante, ¿no? Históricamente hablando. Así que bueno, pues ahora no es la excepción, la verdad. Y no va a ser la excepción. De hecho, ahora menos que nunca, porque ahora, pues insisto, ya de por sí estamos en un contexto, inmersos en un contexto geopolítico tenso y bélico a nivel global. Así que bueno, pues ni hablar. Por cierto, que no se nos olvide, estamos ya a días de la segunda vuelta en Colombia, ¿no? By the way. Yo ya di mi pronóstico, no me quiero extender demasiado en esto. ¿Qué más quisiera que no se concrete que ahora sí que de manera tramposa quieran imponer a Abelardo de la Espriela? Pero ya expliqué que creo que esto ya está decidido y pactado precisamente por este régimen anglosionista que ha poco a poco instaurado e impuesto todos sus candidatos de derecha en América Latina. Insisto, creo que es un plan mayor. Ya expliqué el tema de la Honduras Gate. Y bueno, al final del día, el 21 de junio se da esta segunda vuelta presidencial. Ya para el 22 de junio ya se tendrán los resultados, evidentemente, de quién es el siguiente presidente de la República de Colombia. En fin, insisto, ¿no? Y todo esto va a ser, pues tal cual, ¿no? En pleno mundial. Que por cierto, mañana también se estrena Colombia con Uzbekistán. No se puede desligar, como lo pueden ver, todavía estos que argumentan, no, hombre, es que el fútbol tiene que ser ajeno a la política. Mijos, nunca el fútbol ha sido ajeno a la política, ¿no? Los que dicen, no, no hay que combinar fútbol y política, mijos, es que no han entendido que la política está en todo, aunque no quieran, aunque no nos guste. La política está en todo. Obviamente y principalmente en el fútbol es lo más político, de lo más político que hay. Históricamente así ha sido. Entonces, quienes te suelen decir esto de no hay que mezclar la política y el fútbol, mijos, pues es que está mezclado, de inicio está mezclado. De inicio está mezclado. Incluso está el tema del FIFA Gate, ¿no? Y otro tipo de corruptelas. Incluso porque se decidió que fuera este mundial que ya le llamamos el Mundial del Temec, ¿no? Organizado por los socios comerciales económicos México, Estados Unidos y Canadá. También, ¿no? En un contexto donde se está renegociando el Temec. Y con toda esta, porque es un mundial tripartita donde obviamente pues el protagonista es Estados Unidos y a Canadá y a México nos migajearon, ¿no? Pero todo esto tiene una explicación. Villoro lo ha estado explicando, ¿no? Como ya estaba prácticamente decidido desde Rusia que iba a ser Estados Unidos el siguiente, desde el Mundial de Rusia. Por cierto, les recomiendo que lean y escuchen a Juan Villoro, ¿no? Porque en estos tiempos ya cualquier sonsonegui se cree experto todólogo, cuando sonsonegui ni historiadores. Juan Villoro me parece interesante leerlo, porque, bueno, de fútbol ha estado hablando y desarrollando muchas ideas interesantes, describiendo su naturaleza. Juan Villoro, si tienen que escuchar a alguien que sea a Juan Villoro, y justamente Juan Villoro ha estado, de hecho creo que acaba de sacar un libro con el tema de este mundial. Había otro libro que era como el Dios es redondo, si no mal recuerdo, ¿no? Este otro libro que tiene, hablando también de fútbol, está interesante, pero creo que acaba de publicar uno nuevo, no recuerdo cómo se llama, investiguenlo, ¿no? Googleenlo, ahí se los dejo de tarea. Entonces, pues insisto, ¿no? Desde la génesis de este mundial, pero en realidad todos los mundiales siempre ha habido corrupción,
siempre ha habido política, pues son dos constantes básicas, ¿no? Y siempre ha habido también estas intenciones intervencionistas o supremacistas de naciones supremacistas por antonomasia como Inglaterra, ¿no? Como en el caso de las Malvinas, o como de Estados Unidos en toda la cantidad de intervenciones en todas esas décadas hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha y hasta hoy, que lo seguimos viviendo con la doctrina trumpista de Donald Trump, prácticamente que está implementando desde plenamente desde noviembre de 2025, donde ya expliqué que la doctrina trumpista está basada en la estrategia de seguridad nacional misma de los Estados Unidos, que fue actualizada en noviembre de 2025, o sea, hacia a finales del año pasado, y que empezaron aplicando desde el primer día, para ser precisos, el tercer día eh, del año, ya estaban llevándose a Maduro, ¿no? Básicamente, ¿no? El 3 de enero de 2026. Entonces, esta es la trompización del fútbol, ¿no? Es todavía, creo que va un paso más allá, porque lo ha ensuciado, lo ha contaminado, lo ha saboteado, lo ha pervertido absolutamente todo. Y ya hablamos directamente, insisto, hasta del juego, ¿no? Con esas pausas de hidratación que evidentemente son pausas de comercialización, de anuncios, de promoción. Bueno, ya está eso, ¿no? Ahí ya también está la mano de Donald Trump influyendo, porque obviamente, insisto, la perra de Trump, otra más, que es, además de Salinas Pliego, pues el propio Infantino, pues le está dando gusto a su patrón, Donald Trump, ¿no? No olvidemos que la FIFA además tiene una carga trompista, evidentemente, eso es una línea trompista innegable por si no se han dado cuenta, ¿verdad? Están haciendo todo lo que Trump dice, maltratando equipos como iraní, ¿no? Burlándose de su dignidad, lo cual me parece absolutamente miserable, ¿no? Yo creo que incluso hasta los mejores hombres saben que podemos ser enemigos y aún así tener un mínimo grado de respeto, pero hoy estos desquiciados no llegan ni a mitad de hombres, ¿no? No son más que narcisistas megalómanos infantiles. En fin, pues ya, ni hablar. ¿Qué más? Fíjense que, bueno, siguiendo un poco con este tema de la trompización, eh, me llama la atención, me llama la atención que, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, estos clásicos opositores peronistas traumados que todo critican, hijo, de verdad yo creo que critican todo, ¿eh? O sea, verdaderamente cada paso que da Sheinbaum lo critican. Cada paso que da o que no da, lo que hace o lo que no hace, cómo parpadea, cómo respira, si lo pueden criticar, lo critican. A ese nivel de trauma, ¿no? Han llegado, de verdad da miedo ver a estos ignorantes traumados y tan seguros de sí mismos, ¿no? Opinando y opinando con sus traumas, con sus ignorancias, con su Dunning-Kruger constante. Bueno, he estado viendo Leo Zuckerman, que ya he reconocido, insisto, que le reconozco al menos que no sea doble moral, al menos, o tan hipócrita como el resto. Siempre le he reconocido que al menos él mismo se ha definido como neoliberal, pero no por eso le reconozco que tenga claridad de sus argumentos, que por momentos, insisto, se termina comportando igual que cualquier opositor fanatizado, idiotizado, y da una calidad de argumentos tan mediocre que de verdad es preocupante, ¿no? Pues este mismo Leo Zuckerman en algunas mesas, sobre todo en estas últimas semanas del Mundial, ha estado criticando a la presidenta desde el día uno, e insisto, con un nivel de nimiedad, ¿no? Criticando una cantidad de nimiedades tan absurdas, ¿no? Que por momentos uno dice, oye, olvídate si eres analista político, ¿qué edad tienes, no? Entonces caen en estos juegos, en estas trampas donde a Claudia Sheinbaum le han criticado, por ejemplo, incluido el propio Leo Zuckerman, o principalmente él, que si la presidenta fue o no fue a la inauguración del Mundial, que no fue para no recibir la rechifla, entonces terminó huyendo la presidenta de la rechifla, que ellos están imaginando que va a haber una rechifla, o sea, de entrada, ellos a priori ya asumen, ¿no? Y saltan a estas
conclusiones precipitadas, porque son seguramente videntes, ¿no? Tarotistas, adivinos del futuro, que saben exactamente lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces, eso que ellos adivinan y con lo que futurean, que toman ya como un hecho, pues es con lo que analizan. Imagínate el nivel de esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento tan absurdo? Que Sheinbaum no fue porque le iban a rechiflar y por eso entonces mejor se fue a una alcaldía. Pero que además la critican porque debió de haber estado y debió como jefa de estado haber asistido a la FIFA. Y te quedas como de... Primero están criticando a la FIFA de todo. Y luego quieren que Sheinbaum vaya y dé la cara como jefa de estado. Pero están criticando a la FIFA de los sobreprecios. Y están criticando a la FIFA de mil cosas. Pero dicen que Sheinbaum debió de haber ido. ¿Y como por qué? Como que necesariamente como por qué. Que tenía además casi casi la responsabilidad de ir, cuando además, por cierto, no fueron ninguno de los otros dos. Pero todavía me parece mejor que no haya ido la presidenta. Porque desde el primer día yo dije que esa fue una excelente decisión, muy inteligente, porque si hay alguien inteligente es la presidenta, no este par de dos neuronas, ¿va? Porque esa decisión implicó muchas cosas simbólicas que obviamente ellos no entienden, porque ellos están en su limitada forma de entender y ver las cosas, o malentender las cosas más bien. Yo ya expliqué, a ver, ni siquiera es el target de la presidenta, ni siquiera esos que fueron a la FIFA, a la inauguración en el Azteca, o al, como se le llame, estadio de Ciudad de México o Estadio Banorte, que será esta Azteca toda la vida, ¿no? Eh, no es su target. De hecho, curiosamente está muy segmentado ese target, porque se sabía de inicio, y creo que es ahí donde se tendrá que poner de acuerdo la sociedad. La sociedad critica que fue inaccesible, pero a la vez que querían estar ahí, o a la vez no entienden quiénes fueron los que realmente estuvieron ahí. Es un grupo específico, sí, de gente con alto poder adquisitivo. Y los demás, orgullosamente, pues estamos con el pueblo. Y no nos avergüenza, al contrario, la pasamos a toda madre. Porque nosotros somos pobres y no nos hacemos los ricos, ni los wannabe ricos, ni los queremos aparentarse ricos. No, hombre, somos pobres con orgullo. Trabajando, pero con orgullo. No hay ninguna vergüenza en ese sentido. O sea, y Sheinbaum lo entiende. Y hubiera sido de hecho más bien porque, insisto, aquí lo curioso es que no hay chile que les embone, ya lo he explicado, a estos preanistas opositores fanáticos. Si va, lo hubieran criticado. Si no va, lo hubieran criticado, como la están criticando porque Sheinbaum no va porque tiene miedo, por la rechifla, por las mentadas. No, pues si a quien le mentaron toda su refundada madre fue a Salinas Pliego, a su canina madre, a su perrera madre. Con todo el respeto para las madres en general, porque el problema es Salinas Pliego, pero me refiero a que, bueno, de perra de Trump no lo bajaron, ¿no? O sea, quien se llevó todas las mentadas de madre, y es curioso porque ahí estaban sobre todo su sector, el sector a quien él apoya, Salinas Pliego. Y es curioso porque, insisto, la FIFA hay que entender para quién trabaja. La FIFA trabaja para Trump. Salinas es la perra de Trump. Salinas Pliego es la perra de Trump. Sí, sí van conectando. Bueno, entonces, ¿qué carajos tenía que estar haciendo la presidenta ahí? Y eso es lo más curioso. Por eso a todos nos dio risa a nivel nacional que después de una campaña millonaria para lavarle la cara a Salinas Pliego, para lavarse él mismo la cara con sus empleados, que ya no saben cómo más ponerse de tapete porque les falta piso, a Villalbazo, a La Torre, bueno, a todos esos, a esta chica que la entrevista, la güerilla esa oxigenada, no me acuerdo su nombre. Ricardo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. La comentarista esa de deportiva de la NFL, que pues, por cierto nunca me ha parecido ni buena comentarista, ni guapa, ni buena comentarista. No sé a quién se le ha hecho guapa, porque yo creo que sí es de esos casos donde como que ella misma cree que la contrataron por guapa, ella misma.
Y me refiero a que ella por momentos en algunas entrevistas dice que hay futbolistas que le piden su número, bueno, que le coquetean, bueno, digo, bueno, aterriza un rato, ¿no, amiga? Pero bueno, fuera de eso, toda esa campaña millonaria que se pagó a sí mismo Salinas para que le lavaran la cara, pues se fue al carajo en el momento en que un mexicano orgullosamente mexicano y que todos admiramos, entre otros, porque fueron varios, pero uno particularmente lo bautizó de manera precisa con el apodo de la perra de Trump, la perra de Donald Trump. Es que fue como anillo al dedo, un traje a la medida para Salinas Pliego. Y ya he explicado, imagínate si él es la perra de Trump, que es Sonsonegui, que es Juan Miguel, entonces, pues la perra de la perra de la perra de Trump. Bueno, hay que entender dónde está cada quien precisamente. Y como siempre, la presidenta está del lado correcto de la historia. Algunos preferimos estar del lado correcto de la historia y ellos como siempre están del lado incorrecto y ni siquiera lo entienden. Y ahí tienes a un Leo Zuckerman diciendo, ¿y por qué no fue la presidenta? ¿Y como para qué, güey? Si no fue ni Donald Trump y tampoco fue Carney en Canadá, ¿y como por qué tiene que ir nuestra presidenta a hacer el juego y a fingir una sonrisa en algo que todos los mexicanos están quejando? ¿No entiendes la incoherencia? Y luego si hubiera ido, la hubieran criticado igual o peor. Y es ahí donde insisto, no hay chile que les embone a estos güeyes. Dos neuronas que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos qué es lo que quieren o lo que esperan. Porque no hay llenadera, o sea, no hay forma en que los convenzas, están traumados. No hay forma de convencer a un fanático, como no hay forma de razonar con un fanático, como no hay forma de hacerle pensar a un fanático traumado otras formas de pensar, otras formas de entender. Están traumados y fanatizados e idiotizados y ya está. No hay chile que les embone y no hay decisión que los convenza. La presidenta haga lo que haga va a estar mal. Por más resultados que haya dado, porque creo que hasta la fecha es la mejor presidenta que hemos tenido. Indudablemente y por mucho. La más digna, la más inteligente, la más ecuánime, la que menos se equivoca, porque somos humanos, cabrón. O sea, estos güeyes que están, insisto, buscándole chichis a las culebras como si ellos no se equivocaran y como si hubieran terminado la primaria. Sheinbaum es física, que no se les olvide, y es doctora, por eso se le llama doctora porque tiene el doctorado. Y tiene un currículum que ya quisieran cualquier mexicano. O sea, de entrada vámonos no igualando porque desde ahí se le olvida al mexicano y siente como que cualquier cosa. Sheinbaum es respetable de inicio, pero además en su ejercicio presidencial ha sido una gran presidenta, les guste o no les guste, lo entiendan o no lo entiendan. Y para mi gusto es increíblemente, sí, haciendo cuentas, la mejor presidenta que hemos tenido en décadas. En décadas. Ya saben que yo soy fan de Lázaro Cárdenas, pero vamos, en décadas no habíamos tenido una presidenta. Bueno, de entrada no habíamos tenido presidenta porque es histórico, pero no habíamos tenido un presidente tan ejemplar, digno e inteligente como la presidenta que hoy tenemos, que es Claudia Sheinbaum, que hoy, insisto, le critican hasta las pestañas y cómo parpadea. Y nunca faltan este par de machitos, ¿no? Que le critican cualquier cosa. Como Leo Zuckerman, que le critica que si fue, que si no fue. Mijo, ¿qué te digo? En cualquiera de las dos lo hubieras criticado. Y te hubieras inventado cualquier argumento ridículo con tal de criticarla, porque esta es tu función, para eso te pagan, ¿no? Ese es tu empleo. Estar chingando. Ese es el empleo. Y para eso le pagan a toda la prensa corporativa, estar chingando, nada más. No proponen, critican todo, no hacen nada, no proponen nada, no tienen idea de nada. Son sumamente mediocres. Y ahí tienes todo este séquito de Chumel Torres. No lo pondré al mismo nivel a Leo Zuckerman, ¿eh? No coincido en nada, o la gran mayoría de las veces no coincido con Leo, pero no lo pondría tampoco a ese nivel, y tampoco lo pondría al nivel de Broso, ni de Loret de Mola, ni de Alasraqui. Pero de todas maneras, al final tú los juntas y más o menos están diciendo lo mismo y criticando lo mismo. Así que bueno, pues no hay chile que les ombone, ni decisión que les convenza.
Ni hablar. ¿Qué más? Pues ya vamos terminando. Eh, Termino con dos cosas. Espero que ICE no esté causando problemas en los partidos que se están llevando en Estados Unidos, porque podría ser una gran trampa, ¿no? Estar con este show, distrayendo, haciendo reality show con el mundial, pero a la vez que ICE esté atrapando a hermanos migrantes que van al partido o van a los partidos. Espero que, insisto, en esta trompización del fútbol no sean trampas donde caigan nuestros hermanos migrantes por allá. Evidentemente, insisto, está habiendo todo tipo de presiones contra equipos no gratos que considera Estados Unidos como Irán, lo cual me parece absolutamente indigno y desafortunado, y que termina revelando la calidad de esa nación en decadencia y de parte de su sociedad. No diría de todos. Nunca he considerado que toda la sociedad estadounidense está perdida. De hecho, al contrario, hay un sector que es muy rescatable y muy digno y muy humano de la sociedad estadounidense, de la cual, por cierto, hay que aprender a separar, ¿eh? De hecho, incluso yo ya lo he dicho, hay un sector que critico, vengo haciendo críticas muy estilo por momentos de ciertos políticos demócratas, ¿no? Porque hay gente muy valiosa en los Estados Unidos. Hablo de estadounidenses en Estados Unidos, nacidos o ciudadanos de Estados Unidos. Al final hay gente valiosa, hay una parte valiosa en la sociedad estadounidense. Robert De Niro, por ejemplo, y todos los que están movilizando, concientizando, resistiendo, todos ellos estamos en la misma línea, para que aquí no se vaya a pensar, ¿no? Que uno le desea lo peor a Estados Unidos. No, al contrario. Yo franca y de verdad, francamente quisiera que Estados Unidos se recupere y se mejore. De verdad, de verdad. Y que su sociedad despierte y que su sociedad evolucione y que tal vez esto, que es un momento muy crítico, siendo sensatos, pero que pues lo puedan aprovechar como el fénix, ¿no? Y decir, a ver, caímos muy bajo, pero vamos a renacer verdaderamente, ¿no? Esa promesa del Make America Great Again, que obviamente sabemos de entrada, sabiendo de parte de quién, pues ya sabemos para dónde va. Vamos a dejarlo un poco de lado, vamos realmente a evolucionar como sociedad. Es lo que más quisiera yo ver, porque insisto, yo valoro un sector y una parte de la sociedad estadounidense. Y de una nación que ya he comentado, en algún momento fue ejemplar. Hoy no lo creo tanto, de hecho creo que hoy están tomando el mal camino y las malas praxis, pero sé que al interior de Estados Unidos hay quien quiere rescatar verdaderamente a la nación estadounidense y yo los apoyo, en el sentido de una nación estadounidense evolucionada y humana. Mientras sea así, yo apoyaré a aquellos que luchen por dignificar y mejorar y rescatar a la nación estadounidense. Que quede claro y que se escuche fuerte y claro mi postura, ¿eh? Porque insisto, en la sociedad estadounidense hay un sector que es sumamente valioso y que incluso es ese sector que, por cierto, congenia muy bien y es agradecido ese sector con nuestros hermanos mexicanos. Así que, insisto, yo tampoco caería en la totalización, generalización absoluta de la sociedad estadounidense, porque hay una sociedad digna y pensante e inteligente y que resiste y que lucha en esa sociedad estadounidense que, insisto, tenemos cosas en común. Y que así como allá, pues acá estamos resistiendo lo que tenemos que resistir y defendiendo lo que se tiene que defender, ¿no? Bueno, pues ya terminando, me llama la atención el caso de los naturalizados mexicanos, ¿no? Ahora que yo lo estaba pensando, hay una gran cantidad de naturalizados mexicanos, ¿no? El, el Tuca, no sé si esté naturalizado, pero según yo se siente más mexicano que brasileño. Sague, Ciña en algún momento. Bueno, ahora el caso de los futbolistas actuales, Quiñones, este español, no me acuerdo cómo se llama.
Eh, pero bueno, o sea, la cantidad de gente naturalizada del pasado y del presente y que se sigue naturalizando. La Volpe, ¿no? Una cantidad también increíble de argentinos que se han naturalizado mexicanos. Es increíble y que por cierto están sumamente agradecidos con México. Y la forma en la que ves que prácticamente le agradecen a México al punto de las lágrimas, no es una cosa menor, ¿eh? No es una cosa además tan común. Esta forma de verdaderamente sentirse mexicanos y querer tanto a México. Hay un influencer que se llama Paul el Alemán, se los recomiendo que por ahí lo vean. Igualmente, es alemán, evidentemente. Y me llama la atención, insisto, este amor que les genera México. Y me recuerda esta gran frase que tenemos en México, pues creo que es de Chabela Vargas, ¿no? Que dice, pues mexicanos somos y mexicanos, mexicano eres de donde sea, porque mexicano es básicamente donde se le da la chingada gana, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Y eso me da mucho orgullo, sinceramente, como mexicano, porque sí, mexicano somos y mexicano es donde se nos da la chingada gana. Y también les agradezco a aquellos que han tomado nuestro país como suyo, ¿no? Los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana, la famosa frase atribuida a Chabela Vargas. Pues sí, la verdad, no lo pude haber dicho mejor. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Y eso es lo que me gusta mucho de México, ¿no? Sinceramente, justamente poniendo esta comparación con el maltrato que le han dado en Estados Unidos a Irán y el buen trato que se le ha dado a los iraníes en México, me hace, me hace ser y estar más orgulloso de mi país y de mi tierra mexicana, sagrada. Es una tierra que evoca e invita al amor. Y creo que al final el pueblo mexicano de alguna manera ha sabido transformar, ¿no? Esta forma de ser y compartirla, ¿no? Aquí eres bienvenido, hermano. De donde seas, español, argentino, libanés, y he explicado, muchos refugiados españoles, argentinos, libaneses llegaron en tiempos difíciles como refugiados, como perseguidos políticos, en tiempos de dictaduras, en tiempos de guerra civil en España, y llegaron a México. Hay una comunidad libanesa, una comunidad argentina, una comunidad española, una comunidad italiana, una comunidad alemana, una comunidad de menonitas, y ahora hasta hemos recibido palestinos, orgullosamente, y ahora hasta iraníes, ¿no? En Tijuana. Eso creo que hace a la cultura mexicana, la enriquece, y como ya lo venía diciendo, hace que México sea el país amigo de todo mundo, ¿no? Y eso me llena de orgullo porque, insisto, esta patria es defensiva, nuestra patria no es agresiva, es defensiva. Es una patria amigable, que nos hace ser orgullosos y que nos permite compartir lo nuestro contigo, para que tú también te sientas mexicano. Y por eso hablo del fenómeno de los naturalizados, es muy interesante, ¿no? Saguiño, todos, La Volpe, todos estos que están muy agradecidos con el país. Pues claro, y también y yo creo que muchos mexicanos les agradecemos que hayan adoptado a nuestro México y lo lleven consigo en su corazón y lo lleven con cariño, ¿no? Con orgullo. Mijo, hermano, ya eres mexicano, ¿no? Precisamente es eso. Tú nos tratas bien y te entregamos el corazón, ¿no? O sea, es una cosa muy bonita, sinceramente. Lo que hacemos en México, yo diría incluso es única. Es sui generis lo que pasa, esta magia que sucede en México. Y por eso critico a todos aquellos que critican sonsoneyes, que critican símbolos patrios, el concepto de patriotismo. Sí, mijo, porque lo estás tomando como si el patriotismo mexicano fuera el mismo patriotismo que el gringo, o que el israelí, o que cualquier supremacía. No, aquí no, es otro tipo y hay que tener cierta sensibilidad y entendimiento
Y neurona, para entenderlo y distinguirlo, una cierta capacidad de análisis, una cierta capacidad de discernimiento para saber que no es lo mismo patriotismos supremacistas que patriotismos defensivos como el mexicano, que invitan, que comparten y que suman, no restan, que suman. E insisto, se sintetiza en la frase de Chabela: los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana, básicamente, ¿no? Termino con una buena noticia entre tantas malas, ¿no? Creo que a todos nos fue agradable, bello, haber visto al protagonista número 1 de México el día de hoy, que es el Pato, Merlín, caminar con su mamá Pato y con su hermanito o hijito Pato. Es una cosa adorable verdaderamente, ¿no? Ver al Pato Merlín, de esta pues comerciante, ¿no? Que vende lo suyo, pero va acompañada de su patito y va acompañada de su hijo humano. Y el otro día estaba viendo cómo entrevistaban al niño, que también me parece adorable, diciendo, se ve que lo aman y se aman mutuamente, y diciendo que su pato era como su hijo, no como su amigo, porque dijeron, es como tu amigo, ¿no? No, no, es como mi hijo. Qué cosa tan hermosa. Los tres me parecen hermosos. Bueno, además creo que es un pato futbolero, por si fuese poco. Y es curioso cómo esto es tan común en la cultura mexicana, ¿no? Cómo todo surge de manera natural. Cómo además eso es lo más curioso, ¿no? Esta frase que ya se ha hecho mexicana: México una vez superando la inteligencia artificial, ¿no? Cosas de verdad surrealistas. No me acuerdo si era el propio García Márquez que decía, o no, creo que era Salvador Dalí. No sé si es cuento o verdad o vox populi o leyenda urbana, pero por ahí se atribuye que decía que nunca había visto nada tan surrealista como México, ¿no? Salvador Dalí, obviamente un referente del surrealismo. Y no recuerdo si también García Márquez llegó a comentar algo, ¿no? Sobre México en ese sentido también. Eh, pues sí, o sea, al final te resulta en este México que en muchos aspectos termina superando a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces no recuerdo bien si si fue leyenda urbana o fue verdad, y no recuerdo si, insisto, la leyenda urbana de Dalí es que nunca había visto algo tan surrealista como México. No sé si es real o fake, y tampoco recuerdo si García Márquez dijo algo sobre México, pero en ese caso ligado más bien con el realismo mágico, ¿no? Ahora, que yo que he estado en Colombia, también reconozco cuando fui a Colombia, sobre todo una parte que a mí me encantó de Colombia fue, y que por cierto, viviré próximamente en Colombia, by the way, espérenme los colombianos, espero, vivir en Colombia con un presidente que sea Iván Cepeda y no Abelardo, pero bueno, de cualquier forma me estaré dando una vuelta en Colombia por una buena temporada. Lo que quiero decir es que cuando fui a Colombia y viví, bueno, más bien, visité varias semanas Colombia, eh, sobre todo esa zona cafetera, me di cuenta de lo que García Márquez veía en Colombia, ¿no? Y me di cuenta de cómo surgió del realismo mexicano, perdón, se me están cruzando los cables, el realismo mágico. Híjole, cuando ves precisamente los paisajes colombianos, esta magia que te genera también la tierra colombiana, entiendes el realismo mágico de García Márquez, ¿no? Entonces es algo muy peculiar, insisto, cómo cada tierra tiene lo suyo. Y en el caso de la tierra mexicana, pues es algo incomparable, es algo único, es una grandeza histórica, es una grandeza que se respira, que se siente, que se intuye y que se comparte, ¿no? Bueno, pues terminé con el Pato Merlín, que por cierto es futbolero, ¿no? Ahí con su piquito juega a la pelota, al balón, al fútbol. Y bueno, pues esta era la cereza del pastel para no irnos tan agüitados con tantas cosas que están pasando en el mundo y que incluso ya están contaminando hasta el fútbol. Hay todavía cosas y pretextos para sonreír, hay todavía ciertas cosas valiosas, y yo por ahí
con esto concluyo, hay cosas en las cuales uno puede darle la vuelta, ¿no? A lo que intentan, así como le pasó a Salinas Pliego, ¿no? Que él traía un plan y le salió todo al revés y terminó siendo bautizado por la perrita de Trump, como la perrita de Trump, cuando él pues intentó cambiar toda la narrativa a su favor y le salió contraproducente, le salió el tiro por la culata. Yo creo que lo mismo se puede hacer acá, ¿no? A pesar del negocio sucio, de la FIFA, del anglosionismo, vamos a ver de qué manera podemos darle la vuelta y que le sale el tiro por la culata. Y creo que este tipo de cosas, creo que este tipo de unión nacional, creo que cosas tan mágicas como ver a un patito con la playera de México, con la playera nacional, ese tipo de cosas nos deben de generar esperanza, lucha, resistencia, y podemos darle la vuelta hasta cierto punto. Hablaré próximamente justamente de cómo también creo que el gobierno mexicano, puntualmente la presidenta Sheinbaum, puede también darle la vuelta a las estrategias de presión de Estados Unidos, políticas económicas y bélicas, todo este asedio que está tratando de generar Estados Unidos contra México. Creo que puede también todo esto beneficiar mucho a México, ¿no? En la forma en que se nos ve en el mundo, ¿no? En la forma de que de alguna manera nos puede proteger hasta cierto punto también. Entonces creo que hay formas en las que se puede aprovechar esto, se puede generar unidad nacional, orgullo nacional y a la vez un mundo que nos mira con buenos ojos y que dice México es un país amigo, ¿no? Y hay que defenderlo. Y que de entrada, bueno, los iraníes creo que están agradecidos con este buen trato en México, por ejemplo. Entonces, ya estaré explicando, ¿no? Esta parte más adelante en otro análisis. Cómo podemos, piénsalo de alguna manera, como un boxeador, ¿no? Cada golpe, ver la forma en que contragolpeamos o que incluso ese mismo golpe lo utilizamos a nuestro favor. La forma de contragolpear y la forma de aprovechar la inercia del ataque para ocuparla como defensa, pero también como ataque. En ese sentido, lo que quiero decir es cómo utilizar y darles una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Y creo que si somos inteligentes, si el gobierno de México es inteligente, no tengo dudas que la presidenta Sheinbaum es inteligente. Creo que cada ataque y cada golpe lo podrán saber aprovechar para darlo en contra, aprovechando su propia fuerza y su propia inercia, pero en este caso a nuestro favor. Esto ha sido todo. Espero les haya sido interesante el día de hoy. El análisis que será titulado La trompización del fútbol. Muchas gracias.